Noticia del momento. Ay, mi Aurorita querida. Así Salió es, Jorge. la encuesta. Muy formal. Salió la encuesta Inbamer Sí, yo de reportera. Sí, muy bien. y usted me ayuda a desmenuzarla. La encuesta, no el pollito. Ah, mi María. En Esa 6 días, encuesta más 7 de agosto, desgranada. el presidente Petro cumple 2 años de gobierno. La aprobación no mejora, según la encuesta Inbamer, contratada por Blue Radio y Noticias Caracol. Acuérdense que Inbamer hace una encuesta mensual Sí. de Inbamer, de ellos. Desde ellos, sí. La de ellos. Pero esta es contratada exclusivamente por Blue Radio y Noticias Caracol. Y esa aprobación del presidente Petro no mejora, sigue estancada. Según esa reciente encuesta, la aprobación se mantiene en 34.6%. La encuesta midió la imagen del presidente, pero también, Marcela, la percepción de cómo va el país. Así es, Jorge Alfredo. Mire, 58.3% de los encuestados por Inbamer en esta encuesta para Blue Radio y Caracol y Noticias Caracol desaprueba la gestión de Gustavo Petro como presidente de nuestro país. La favorabilidad del presidente Petro es de 69.4% entre quienes se consideran de izquierda en Colombia y del 22.4% entre quienes se consideran de derecha. Otro dato clave, 65.2% de los colombianos cree que nuestro país va por mal camino. El desempleo y la economía es el principal dolor de cabeza del país, seguido por la mala función del gobierno y el sistema político. En tercer lugar, los problemas de orden público y en cuarto, la corrupción. Cuando le preguntan a la gente en esta encuesta qué problemas están empeorando, los que responden o los que están empeorando más rápido más bien son la inseguridad y la corrupción. Los problemas en donde la gente está viendo avances son educación, las ayudas para el campo y las ayudas para la vejez. Sin embargo, hay que decir que siempre domina el grupo de colombianos que cree que los problemas empeoran en vez de mejorar. Los colombianos tienen una opinión favorable del ejército, la registraduría y la iglesia, y el grupo con menos favorabilidad del país, mejor dicho, el enemigo público hoy en Colombia es el ELN. 85.5% de los colombianos tiene una imagen negativa de la guerrilla. También le preguntó Inbamer a los colombianos sobre las relaciones con Venezuela. La mayoría de los colombianos está de acuerdo con que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas con ese país. Y finalmente les cuento, como este es el gobierno del cambio, los encuestadores le preguntaron a los colombianos si han visto algún cambio y le cuento lo que respondieron. Don Pedro, 28.4% dice que ha visto un cambio positivo, un cambio para mejorar. 33.6% dice que sí hay un cambio, pero negativo, un cambio que dejó las cosas peor de como estaban antes. Y el 34.36% dice que no hay ningún cambio y todas estas cosas siguen igual que antes de la llegada de Gustavo Petro al poder. Ahí está, preocupaciones, resumen de la encuesta Inbamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio. Aurorita. A ver, María Jorge, pues preguntarle al doctor Álvaro Forero quiénes ganan y quiénes pierden con esta encuesta de Inbamer. Pues, Aurorita, depende cómo se lea la encuesta. Lo obvio sería decir que pierde Gustavo Petro porque tiene una desaprobación de 58%. Pero las encuestas hay que verlas en contexto. Eso no es noticia. Una aprobación del 34.6% no es buena, pero en Colombia en los últimos 12 años los presidentes han tenido aprobaciones bajas. Ese 34.6 es más alto que la mayor parte del gobierno de Duque y más alto que una parte del gobierno Santos. Entonces hay que preguntarte si realmente es el perdedor o al revés, porque Gustavo Petro está manteniendo esa favorabilidad en el periodo más difícil de su gobierno. Estos últimos semanas y meses han sido las más críticas por todos estos escándalos de corrupción, ha estado a la defensiva y la misma encuesta muestra que hay muchos temas que están mal calificados. Pero se puede entender que Petro está consolidando el apoyo de un tercio de la población, porque si en situación tan difícil mantiene esa favorabilidad, pues esa podría mejorar. Electoralmente solo están un poco por encima
de Petro, Galán y Claudia López. Galán, Juan Manuel. O sea que, visto en contexto, a Petro no le va muy mal, porque si usted mira el detalle de la encuesta, baja en algunos indicadores, pero suben otros. Por ejemplo, de las 5 regiones del país, suben 2 regiones, hasta 5 puntos. Una muy importante, tiene un aumento grande en el sector rural, sube 7 puntos la favorabilidad de Petro. En unos rangos de edad se mantiene, en otros bajas, pero en el rango de 25 a 34 sube. En los estratos 4 y 5 y 6, o sea, los estratos más altos, Petro no baja, sube y sube bastante, 6 puntos. Entre los que no tienen afinidad política, sube. Y eso es más importante que subir dentro de los de izquierda, que son la gente que lo sigue, o los de derecha que nunca lo van a seguir. Los de no afinidad tienden a ser más volátiles y por eso le interesan más a los políticos. Entonces, fíjese, depende cómo se mire. Y si va a perdedores, en esa misma lógica, podría pensar que a pesar de todos esos escándalos y noticias tan negativas, los opositores al gobierno Petro no han capitalizado. Los grandes opositores están en niveles de 11%, 12% de favorabilidad, cuando los de centro están en niveles de 36, Galán, 34, Claudia López, 28, Humberto de la Calle, 27, Sergio Fajardo. Y esto lo digo, algunos dirán que es por defender a Petro, no. Es para insistir en mi tesis de que esta polarización favorece más a Petro que a quienes más la promueven. Petro la promueve, pues claro, porque le conviene. Con esta polarización pierde el país y no gana la oposición. Los escándalos de corrupción en las democracias modernas afectadas por populismo no son importantes, sirven para vender revistas, pero no cambian mucho la decisión electoral de la gente. Los escándalos no debilitaron a Uribe, no están debilitando a Petro. Si usted mira el elemento que aparentemente es la demostración de que la gente está en contra de Petro, es que uno de los grandes problemas es lo que se llama mal gobierno, sistema político. Mal gobierno le corresponde a Petro, pero el sistema político le corresponde a todos los demás, a todos los partidos, al Congreso, a las instituciones, o sea que la evaluación es contra todos. Entonces... pero usted, una inquietud, ¿para usted le parece entonces que él sigue con los niveles de 34, no le va bien de favorabilidad, pero sigue esos niveles, pero que el otro extremo, la oposición y la derecha, tampoco le va bien? Es lo que usted está diciendo. Sí, a Petro no le va mal porque se mantiene primero y segundo sube en algunos sectores, en algunas partes. Por ejemplo, subir en el sector rural es importante, en los estratos altos es importante. Y sus grandes opositores, los que más lo golpean todo el día, no están aprovechando eso. Tampoco han subido, digamos, lo que usted dice. No hay más popular, claro, junto con Claudia López y Juan Manuel Galán. No hay una oposición de la derecha que usted diga esto está reventando, cómo ha subido, cómo hay de líderes en la derecha, no, de la oposición tampoco. Es lo que usted está esa diciendo. Polarización tan radical, esa rabia, esa molestia que los opositores creen que instigan todo el día porque creen que eso le hace daño a Petro, no es cierto. No es cierto. Petro se mantiene incólume, fuerte en 34%. Si las elecciones fueran mañana, el petrismo muy seguramente va a estar alrededor de ese 34% y puede crecer si le va mejor en algunos sectores, algunas áreas en los próximos 2 años de gobierno, y eso quiere decir que el petrismo estaría en segunda vuelta. Entonces, esos sectores que están tan envalentonados, reduciendo el país solo a criticar a Petro, no tienen razón. Y mire la economía cómo va. Hay que llegar a acuerdos, hay que bajar esta polarización, porque no sirve electoralmente a los opositores, le hace mucho daño al país y de pronto le conviene más a Petro. Ahí está, Aurorita, lo que dice don Álvaro Forero. Don Álvaro, y para preguntarle al doctor Pedro Viveros, ¿quiénes ganan y pierden en esta encuesta de Inbamer? Pues mire, Aurorita, esta no es una encuesta de carrera de caballos, estamos muy lejos todavía de eso, para comenzar a ver quién es el opositor y quién es el candidato de Petro. Yo la miro de otra manera. Miro es el 65% que dice que va por mal camino el país. Y si eso es cierto, ahí está el discurso, ahí está el discurso que ya Petro perdió y que no lo va a recuperar.
Petro, en mi opinión. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo cuando ganó la elección ya lo perdió. Ese porcentaje del 35% que pasó a ser el 51% cuando ganó, lo perdió y no lo va a volver a recuperar. Lo que yo veo como ganador es el antipetrismo como discurso, porque repito, yo todavía no le pongo nombre a nadie para enfrentar y tampoco veo ningún candidato de petrismo, entonces por eso yo no veo esto como carrera de caballos y no le miro cosas allá de quién pueda ser o quién no, o quién pueda ser de Petro, quién es el candidato que los enfrente. Pero lo que sí veo es que el presidente no tiene el discurso de un país que está siendo bien gobernado. El 65% en esta encuesta dice que el país va muy mal. Y, por ejemplo, la corrupción aumentó un porcentaje gigantesco con respecto a lo que tenía. Yo creo que el ganador, en mi opinión, es el discurso antipetrista que hay en el país, porque el país va por mal camino, según la propia encuesta. Ese sería, en mi opinión, el perdedor. ¿Quién gana? Yo creo, el ganador sería el antipetrismo, y el perdedor, Jorge Alfredo y Aurorita, estoy viendo que en algunas ciudades la gente está comenzando a ver más a los alcaldes que al presidente de la República en su gestión. Porque, por ejemplo, en Bogotá, la imagen del presidente Petro aumentó y me da la impresión que la gente está mirando los problemas más relacionados con su ciudad y los está mirando más con la gestión del alcalde Galán que con la gestión del presidente Petro. Es como si el compás de espera que le dieron a los alcaldes de las diferentes ciudades, pues ya se está acabando y las personas le están echando la responsabilidad del problema a los alcaldes. Eventualmente van a verse, en mi opinión, bastante afectados varios alcaldes por ese desgaste, porque ya llevan casi 8 meses en el mandato y la gente comienza ya a mirar qué no está funcionando en las ciudades. Yo pensaría que por ahí puede haber una de las causas que en algunas ciudades la imagen del presidente haya aumentado, por ejemplo en Bogotá. Mi conclusión es que ahí se refleja cómo va el país. Es que uno no es sino hablar con las personas para que uno le digan lo que sienten del país, y es que el país no está siendo bien gobernado, que no hay buenos resultados, que hay muchos escándalos, y que ese discurso que el presidente Petro presentó en su momento cuando ganó, que era un discurso un poco más de centro izquierda, él medio se volvió más de centro en la segunda vuelta contra Hernández. Sí. Me parece que ese porcentaje, Jorge Alfredo, él lo perdió. ¿Y qué está haciendo? Hablándole al 34 y 35%, que son los electrizados petristas que siempre han existido, Jorge Alfredo. Pues ahí están. Jorge, aquí oímos todas las opiniones. A ver, Álvaro. Hay dos preguntas que son interesantes, porque no se refieren a lo que los colombianos piensan sobre los problemas o los personajes o las instituciones, sino hablan de ellos mismos. Sí. Una es que baja el pesimismo, la gente considera que las cosas van por mal camino, se baja, y las que va por... Sí, mejora esa percepción en la encuesta. Sí, pero hay otra muy importante. Mejora, ya no está, digamos... Que no se le ha dado importancia. Claro, no tan... Para la gente va mejor que antes el país. Sí, y hay una muy importante que los estrategas políticos... Pero no te oímos. Sí, siempre tratan de evaluar. Pero es que le pregunta, ¿usted cree que va por buen pero en lo personal, las cosas personales? No. Pero, no. Sobre eso, Jorge. ¿El país va por buen o mal camino? Sí, en la medición anterior, esa pregunta tuvo más de 70%. En la medición actual es el 65%. A ver, un poco más de 65%. Pero, Jorge, la pregunta más importante en esto... de 70 a 65. De 70 a 65 el mal camino, sí. Que sigue siendo alto. Pues bueno, yo no sé si claro, pero disminuye. Pero hay una pregunta muy importante. Pero ojo lo que está diciendo Álvaro. Claro, pero lo que está diciendo Álvaro con lo que dice Marcela en la encuesta es, la pregunta es, ¿usted cree que el país va por buen camino o por mal camino? El mal camino estaba en 70, bajó a 65. Sí. En la encuesta, al mío cuesta. Que va por mal camino es alto desde hace 12 años. Claro. Los colombianos consideran que va por mal camino. Pero mejoró frente a la encuesta, lo que decía. Y en esta encuesta mejora. Pero hay una más importante, que es la que miraría un estratega electoral, porque es la que delata de verdad cómo se siente la gente, y la gente vota es cómo se siente. Sí. La pregunta es, ¿está satisfecho con su estándar de vida? Es decir,
con todas las cosas que puede comprar y hacer? Y mire esta respuesta, hay un aumento grande de 10 puntos, es tal vez lo que más sube en toda la encuesta, de 31 a 41% la gente considera que su estándar de vida le está mejorando en lo que puede comprar y hacer. Porque como esta encuesta es medida no con este año que está pasando, sino con el de hace 2 años, ojalá que miráramos lo que decía la gente hace... Claro, en los 100 días, claro, yo solo les pregunto a los dos, rápido porque me tengo que ir al himno. Cuando él arrancó tenía un porcentaje gigantesco, hoy está muy mal en el camino del país. Simplemente les pregunto, díganme sí o no, don Álvaro y don Pedro, en esta encuesta, ¿se raja el presidente Petro? ¿Sí o no, Álvaro? No, no se raja, se mantiene, aumentan unas cosas y alguna gente está más optimista. Y la gente que cuando le preguntan sobre cómo está su vida, si está mejorando o no, sube de 31 a 41%, es un aumento grande. Don Álvaro, don Pedro, ¿se raja o no se raja el presidente? Con respecto al inicio del gobierno, que fue hace 2 años, que esta encuesta es para medir eso, se raja completamente. Completamente, ahí están diferentes visiones que tenemos siempre aquí en Blue Radio. Escuchamos.